Divulgando las Finanzas presenta Teoría Moderna de Portafolios de Inversión de Harry Markowitz. Agradecemos el apoyo al proyecto. Portafolios óptimos con criterios ASG con clave SIB 2025-3735. Del Instituto Politécnico Nacional, desarrollado por Ambrosio Ortiz Ramírez, Ana Lorena Jiménez Preciado, Juan M. Segovia Aldape y Erika García Blanquel. Generado el 3 de noviembre del año 2025 con tecnología Google LLM Notebook LM. Sean bienvenidos. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con un tema fundamental en finanzas, la teoría moderna de portafolios, la famosa MPT. Eso es. Nos vamos a inspirar en el material basado en el video Markowitz Model and Modern Portfolio Theory Explained. Y partimos de una premisa básica, yo creo en finanzas. Siempre hay una compensación, ¿no? Entre riesgo y recompensa. Totalmente, es el punto de partida. Y de ahí surgen las preguntas clave. A ver, ¿podemos cuantificar esa recompensa que deberíamos pedir por asumir un riesgo concreto? Claro. Y, sobre todo, ¿hay alguna forma, digamos, inteligente de maximizar esa recompensa sin pasarnos de riesgo? Ahí, justo ahí, es donde entra Harry Markowitz, con su teoría, que busca dar un marco para responder a eso. Exacto. Sabemos que a veces esto implica matemáticas, y hoy también las habrá, pero la idea es explicarlo de forma sencilla, ¿verdad? Entender la lógica, no perdernos en fórmulas. Eso es, que se entiendan los conceptos clave. Y, muy importante recalcarlo desde ya, esto es puramente educativo. Sí. Está pensado para estudiantes, por ejemplo, de economía o para quien quiera entender cómo se construyen carteras. Pero que nadie lo tome como un consejo de inversión. Para eso, siempre un asesor financiero profesional. ¿De acuerdo? Pues venga, empezamos por el principio. ¿Cuál es la idea central de Markowitz? Pues mira, Harry Markowitz, que además ganó el Nobel por esto, partió de una idea potente. Esa relación riesgo-rendimiento se aplica a cualquier activo. Cualquiera. Siempre que midamos bien el riesgo, claro. Vale. Riesgo-rendimiento, sí. Pero riesgo a veces suena un poco abstracto. ¿Cómo concretó Markowitz esa idea? ¿Cómo lo medimos según él? Pues propuso centrarse en la volatilidad del precio. Ajá. La idea es bastante intuitiva, la verdad. Si el precio de algo sube y baja mucho, muy bruscamente, pues lo vemos más arriesgado. Normal. Si es más estable, se mueve más suave, menos riesgo. Así que la volatilidad es su métrica clave para el riesgo. ¿Entendido? Más movimiento, más incertidumbre, pues más riesgo. ¿Y qué vio él entre esa volatilidad y los rendimientos? Pues confirmó lo que uno intuye, ¿no? Que los activos más volátiles, los más arriesgados, también son los que tienen potencial para dar mayores ganancias. El potencial, claro. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, ese potencial viene con más peligro de pérdidas. Es la disyuntiva de siempre. Si quieres aspirar a más, normalmente tienes que arriesgar más. De acuerdo. Esa es la relación para un solo activo. Pero claro, lo normal no es invertirlo todo en una cosa. Markowitz tuvo que pensar en cómo interactúan los activos dentro de una cartera, ¿no? Fundamental. Ese es el otro gran pilar. Se dio cuenta de que los activos no van cada uno a su bola. Sus precios se mueven, a veces de forma parecida, correlación positiva que llamamos. Si uno sube, el otro tiende a subir. Eso es. Otras veces, al revés, correlación negativa. Si uno sube, el otro tiende a bajar. Y otras veces, pues parece que no hay una relación clara. Entiendo. Entonces, medir cómo bailan juntos esos precios es clave para gestionar el riesgo de toda la cartera, no solo de las partes. Hablamos de correlación y covarianza, has dicho. Exacto. La cobalanza es la medida estadística que te dice justo eso, cómo varían a la vez los rendimientos de dos activos. Markowitz insistió en calcular esto para todos los pares de activos de la cartera. Todos con todos. Todos con todos. Y toda esa información se resume en una cosa que llamamos matriz de covarianza. Se suele poner con la letra griega sigma, la mayúscula. Sí. Vale, una matriz, sigma, que dice cómo se mueven unos respecto a otros. ¿Y por qué es tan importante esa matriz? Porque es el corazón matemático para entender la diversificación de verdad. Ajá. Sigma no solo te dice si van juntos o no, sino cuánto. La magnitud de esa relación. Y entender esto es lo que permite ir más allá del no pongas todos los huevos en la misma cesta. Claro, no es solo tener muchas cestas. No, es saber cómo combinar activos para que sus movimientos se compensen y así potencialmente reducir el riesgo total de la cartera.
Ahí está la clave. Vale, vale. Si tenemos activos distintos y sabemos cómo tienden a moverse juntos o no con esa matriz sigma, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de combinarlos? Porque combinaciones hay infinitas, supongo. Infinita, sí. Puedes poner 1% aquí, 99% allá, mitad y mitad, un tercio en cada uno si tienes tres. Pero, claro, Markowitz dijo, ojo, no todas son igual de buenas. De hecho, solo unas pocas son eficientes, las llamó él. ¿Eficientes? ¿En qué sentido? Imagina un gráfico. Eje horizontal, el riesgo, la volatilidad de la cartera. Eje vertical, el rendimiento esperado de la cartera. Vale. Pues la frontera eficiente es una curva en ese gráfico y representa todas las carteras que cumplen una condición. O bien te dan el máximo rendimiento posible para un nivel de riesgo que tú fijes, ¿O bien? o bien te dan el mínimo riesgo posible para un rendimiento esperado que tú quieras alcanzar. Entendido. Es como el borde, ¿no? El borde óptimo de las posibilidades. Si una cartera está sobre esa curva, es la mejor opción para ese nivel de riesgo o de rendimiento. Exacto. Las que están por debajo son ineficientes. Podrías tener lo mismo con menos riesgo o más rendimiento con el mismo riesgo si eliges una de la frontera. ¿Y las que están por encima o muy a la derecha? Inalcanzables con los activos que tienes. La idea es muy potente. Pero claro, hay que calcular dónde está esa frontera. Hablabas antes de las combinaciones, las ponderaciones. ¿Cómo entra eso en el cálculo? Aquí entra un poquito la matemática, pero la idea es esta. Usamos un vector de ponderaciones, W. Simplemente dice qué porcentaje pones en cada activo. Por ejemplo, 0.3, 0.5, 0.2 significa 30% en A, 50% en B, 20% en C. Y supongo que ese vector W se relaciona con la matriz sigma, la que medía cómo se mueven los activos. Justo. La teoría nos dice que si combinas W con sigma de una forma matemática concreta, obtienes una medida del riesgo total de la cartera. El riesgo total. Bueno, técnicamente obtienes la varianza de la cartera, que es la volatilidad al cuadrado. Y el objetivo es encontrar las ponderaciones W que hagan ese riesgo lo más bajo posible. Pero minimizar solo el riesgo no vale, también queremos rendimiento. ¿Cómo metemos eso? Calculamos también el rendimiento esperado de toda la cartera, llámalo R. Y esto es más fácil de entender. Es la suma de lo que esperas ganar con cada activo, ponderado por cuánto has invertido en él. O sea, si tienes otro vector, μ, con los rendimientos esperados de cada uno. Exacto. Combinas V y μ y tienes R, el rendimiento esperado total. Entonces el objetivo es doble, que las ponderaciones V minimicen el riesgo con sigma y maximicen el rendimiento R con μ. ¿Suena a que puede haber conflicto ahí? Y lo hay, claro. Normalmente, para esperar más rendimiento, R, tienes que aceptar más riesgo, mayor varianza. Por eso no hay una única solución perfecta para todos. Ah, claro. Lo que hay es un conjunto de soluciones óptimas. Y esas soluciones son, precisamente, los puntos que forman la frontera eficiente. Cada punto es una cartera con el mejor equilibrio posible. Y se puede elegir un punto concreto de esa frontera, uno que encaje con lo que cada uno esté dispuesto a arriesgar. Sí, sí. La fórmula matemática te permite encontrar las W para cualquier punto. Conceptualmente, la W depende de tres cosas. De sigma, cómo se mueven, de mu, qué esperas ganar, y de un factor que representa tu tolerancia al riesgo. Tolerancia al riesgo. Eso es. A veces se llama lambda. Si ajustas ese lambda, te mueves por la frontera eficiente. Más conservador, poco riesgo, poco rendimiento esperado, o más agresivo, más riesgo, más rendimiento esperado. Vale, creo que la lógica general se pilla, aunque las mates requieran mirarlas con calma. Pero aterrizando esto, ¿cuál es el mensaje práctico? ¿Qué nos dice la MPT sobre diversificar bien? El mensaje clave no es solo ten muchas cosas distintas. La verdadera potencia de la diversificación, según Markowitz, viene de combinar activos que no se muevan igual. Ah, O sea, buscar activos con correlaciones bajas, o incluso negativas, si puedes. el ejemplo que ponía el material, tenerlo todo en Bitcoin o todo en Coca-Cola. Pues igual no es lo más eficiente, aunque por separado puedan parecer buenas ideas a veces. Justo. Lo fascinante es que la teoría dice que si combinas activos que van un poco a su aire entre sí, baja correlación, pero que esperas que den rendimientos positivos, puedes montar una cartera que en conjunto tenga mejor perfil riesgo-recompensa. ¿Mejor cómo? Pues podrías, teóricamente, obtener un rendimiento parecido a los más rentables, pero con menos volatilidad total. O aspirar a más rendimiento para un nivel de riesgo que te parezca aceptable.
¿Y esto vale para cualquier activo? Pienso en criptos, por ejemplo. El principio, sí. La dificultad con activos nuevos está en estimar bien sus características. Cuánto van a rendir, qué volatilidad tienen y, sobre todo, cómo se correlacionan con los activos tradicionales. Claro, ahí hay más incertidumbre. Mucha más. Pero la lógica de buscar descorrelación sigue valiendo. Añadir algo que se mueva distinto puede fortalecer la cartera, potencialmente. Entendido. Ahora, hay una pieza clave que hemos mencionado, pero que parece difícil. Los rendimientos esperados. Ese vector mu. ¿Cómo narices estimamos cuánto va a rendir algo en el futuro? El material decía que era una pregunta capciosa. Y tanto que lo es. Es el gran desafío. Predecir el futuro. No hay fórmula mágica. Ni una respuesta única. Dependerá del analista, supongo. Claro, diferentes analistas, con diferentes métodos o visiones, llegarán a estimaciones distintas. Aquí entra más el arte, el criterio experto, dentro de un marco que parece muy matemático. La fuente lo llamaba la salsa secreta, y no le falta razón. Pero, aunque sea difícil, alguna forma habrá que usar para que el modelo funcione. Se mencionaba el CAP. Sí, el modelo de fijación de precios de activos de capital. CAP, por sus siglas en inglés. Es uno de los métodos más conocidos para intentar estimar ese rendimiento esperado. ¿Y en qué se basa? La lógica es que el rendimiento que esperas de una inversión debe compensarte por dos cosas. Una, el valor del dinero en el tiempo. Preferimos tenerlo hoy que mañana, ¿no? Sí. Y dos, el riesgo extra que asumes comparado con una inversión segura. ¿Y eso cómo se traduce a una fórmula? La fórmula básica del KPM dice: rendimiento esperado igual, tasa libre de riesgo plus beta por prima de riesgo del mercado. Vamos por partes. La tasa libre de riesgo es lo que puedes ganar sin riesgo, en teoría. En la práctica se usan las letras del Tesoro, deuda pública muy segura a corto plazo. Es un dato que ves en el mercado. Vale. Luego, la prima de riesgo del mercado. Suena a la recompensa extra por invertir en el mercado en general, ¿no? Justo. Es la diferencia entre lo que esperas que rinda el mercado en su conjunto, un índice como el IBEX 35, por ejemplo, y esa tasa libre de riesgo. El rendimiento esperado del mercado es otra estimación clave, claro. ¿Y qué da la beta? ¿Qué mide eso? La beta mide la sensibilidad de tu activo a los movimientos del mercado general, o sea, su riesgo sistemático, el que no quitas diversificando. A ver. Una beta de 1. El activo se mueve como el mercado. Si el mercado sube 10%, él tiende a subir 10%. Beta mayor que 1, pongamos 1.5, es más volátil. Si el mercado sube 10%, él tiende a subir 15%. ¿Y menor que 1? Menos volátil. Beta 0,8. Si el mercado sube 10%, él tiende a subir 8%. Y aquí será súper importante elegir bien con qué mercado comparas, ¿no? Para calcular la beta. Fundamental. Tienes que usar un índice de referencia relevante. No vas a calcular la beta de una acción tecnológica española contra un índice de bonos de USA. La comparación tiene que tener sentido. Y calcularla es muy difícil. Bueno, requiere datos históricos, de rendimientos, del activo y del índice. Haces unos cálculos estadísticos. Covarianza entre ambos, dividida por la varianza del índice. Pero más allá de la fórmula, el concepto es ese. ¿Cómo de nervioso es el activo respecto al mercado? Con herramientas es un cálculo directo. Vale. Entonces, si usamos el KPM u otro método para estimar los rendimientos esperados de cada activo, ya tendríamos el vector mu. Eso es. Y si estimamos también la matriz sigma, normalmente con datos históricos, ya tenemos las piezas para aplicar la teoría moderna de portafolios y buscar la frontera eficiente. Ese es el proceso lógico, sí. Estimar los inputs, mu, sigma, y luego aplicar la optimización de Markowitz. Bien. Creo que hemos cubierto bastante. Si tuviéramos que resumir las ideas clave para alguien que se inicia. Yo diría, 1. La relación riesgo-volatilidad-rendimiento. Inevitable. 2. Los activos no van solos. Sus correlaciones y covarianzas sigma son vitales. 3. 3. La diversificación inteligente, buscando baja correlación, mejora el perfil riesgo-recompensa. 4. La frontera eficiente es el conjunto de carteras óptimas. Y 5. Cuanto mejor la gestión de carteras, mayores ganancias. Y 5. Necesitamos estimar rendimientos futuros. Y el KPM es una forma de hacerlo, aunque tenga sus peros. El mensaje final entonces.
La MPT da un marco racional, matemático, para construir carteras buscando el mejor equilibrio riesgo-rendimiento, basándose en cómo interactúan los activos. Exacto. Una herramienta para pensar la diversificación de forma estructurada. Perfecto. Antes de cerrar, ¿alguna advertencia o matiz importante? Crucial recordar siempre. La MPT es un modelo, una simplificación. Claro. Su utilidad depende totalmente de la cavidad de las estimaciones que metamos. Esos rendimientos esperados, volatilidades, correlaciones, a menudo se basan en el pasado y pueden cambiar. ¿Y cómo cambian a veces? Las relaciones no son fijas. Lo que nos lleva a la frase de siempre. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Hay que tenerla grabada a fuego. La MPT es una guía conceptual muy útil, pero no una bola de cristal. Pues reiteramos, esto es educativo, no asesoramiento financiero. Consulten a un profesional para sus decisiones. Y si me permites una última reflexión, para dejarla ahí. Adelante. Hemos visto que los pilares de la MPT, correlaciones, volatilidades, rendimientos esperados, no son estáticos, ¿verdad? Cambian con el mercado. Entonces, la pregunta es, si todo cambia, ¿cómo aplicar esto de forma dinámica? ¿Deberíamos ver la construcción de carteras como un ajuste continuo, no como un cálculo único? ¿Cómo perseguimos una frontera eficiente que en realidad se está moviendo todo el rato? Muy buena reflexión. Da para mucho más. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Recordamos que el contenido se basó en material inspirado en el video Markowitz Model and Modern Portfolio Theory Explained de Finance Explained, y nuestro agradecimiento de nuevo al proyecto del Instituto Politécnico Nacional. Esperamos que les haya resultado útil. Hasta la próxima.